Perfecto. Se alcanza a ver. Entonces puede comenzar, muchachos. Bueno, ingeniero. Entonces, nosotros somos el grupo número 2 y pues esta es la propuesta para el proyecto de proyecto final de control. El diseño y la implementación de un bicóptero. Entonces tenemos una tabla de contenido donde se van a tocar la instrumentación y los campos de aplicación de este. Primero, la introducción. Entonces, para explicar un poco así como lo que es un bicóptero, este es un robot volador que tiene dos unidades de hélices giratorias ancladas a su chasis por medio de dos motores. Los UAV, que son los vehículos aéreos no tripulados, han crecido rápidamente debido a los avances tecnológicos y han tenido una buena acogida en una amplia parte de los sectores industriales. Bueno, a continuación se hablará acerca del modelo dinámico de este tipo de vehículos y la respectiva descripción de los tipos de movimientos que tiende a generar este tipo de vehículos voladores y la mayoría de aeronaves. Bueno, los mecanismos de vuelo de un bicóptero, principalmente hay que saber que una aeronave o un tipo de vehículo volador tiene la capacidad de desplazarse a través de 3 dimensiones. Por lo tanto, se desplaza a través de 3 ejes, que viene siendo el eje vertical, el eje longitudinal y el eje lateral o transversal. En primera instancia vamos a hablar acerca del movimiento vertical y el movimiento aláveo, los cuales ocurren debido principalmente a la rotación de los motores que se van a utilizar, de los motores brushless que van a ser utilizados. Para el movimiento vertical lo que ocurre es un movimiento en el eje vertical, tal como menciona el nombre, el cual ocurre cuando los dos rotores giran a la misma velocidad, corrotan a la misma velocidad, lo cual produce un desplazamiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la velocidad de giro de dichos rotores. Para el movimiento aláveo, lo que ocurre es un movimiento, una rotación en el eje longitudinal. Este tipo de rotación ocurre debido a una mayor velocidad en alguno de los dos rotores que se tengan, lo cual va a generar una fuerza aerodinámica y por lo tanto un momento que le permite rotar a través de su propio eje, en este caso en el eje longitudinal. Para el movimiento de cabeceo, este tipo de movimiento de cabeceo ocurre ya con la ayuda de la inclinación de estos rotores brushless. Esta inclinación ocurre debido, para el presente proyecto ocurre debido a un servomotor donde dicha inclinación va a generar ya sea un movimiento de cabeceo o un movimiento de guiñada, teniendo en cuenta que van a seguir girando los rotores, en este caso a la misma velocidad en los dos movimientos. El movimiento de cabeceo ocurre a través del eje transversal, lo cual genera una fuerza aerodinámica también y por lo tanto un momento que le permite rotar a través de dicho eje. Donde dicha inclinación va a ser ya sea tanto en la parte frontal o en la parte del respaldo. Y para el movimiento de guiñada ocurre lo mismo, la única diferencia ocurre es que los rotores van a estar inclinados, van a estar inclinados opuestamente, lo cual va a generar un movimiento de rotación a través del eje vertical. Listo, para la implementación del bicóptero, entonces tenemos la siguiente instrumentación. Para los sensores utilizaremos un giroscopio de acelerómetro MPU 6050. Esto para censar el movimiento corporal del
pues del bicóptero y un sensor de ultrasonido que nos va a permitir sensar pues la altura del vehículo. En actuadores tenemos, pues como ya lo dijo mi compañero, dos motores Brushless A2212 que están unidos a las hélices, y este le va a dar pues el movimiento vertical de despegue y de aterrizaje. Un servomotor SG90 que nos va a dar la inclinación de los motores y de las hélices para hacer los movimientos que ya mi compañero pues explicó anteriormente. Esto como actuadores. El control se va a hacer a partir de una tarjeta de desarrollo, ya sea un Arduino o una Raspberry. También cabe aclarar y destacar acá que este va a tener pues un banco de batería pues para la alimentación de todos esta instrumentación de esta parte. Bueno, para los respectivos campos de aplicación, a continuación se hará una breve muestra de los tipos de aplicaciones que han tenido este tipo de vehículos en los últimos años, principalmente. Se tiene que las aplicaciones se encuentran más enfocadas en la industria, principalmente en la industria de la defensa. Se tienen aplicaciones tanto con la ayuda de periféricos que sean instalados a este tipo de vehículos no tripulados, lo cual ayuda ya sea, por ejemplo, con periféricos con cámaras o otros tipos de periféricos que los colocan con la intención de mejorar, ya sea tener un control de seguridad o diferentes tipos de aplicaciones. Para la planificación urbana, igualmente, con periféricos se tiende a utilizar para tener un control, ya sea de tipo vehicular, de la cantidad de flujo, de la cantidad de vehículos que circulan una respectiva vía o de personas que circulan un respectivo tramo. Para la agricultura, igualmente se añaden periféricos a este tipo de vehículo volador, como por ejemplo para realizar la detección de plagas o para realizar respectivas acciones como la fumigación. Y en la industria de telecomunicaciones se utiliza para la medición de espectros como el ANE, que es la Agencia Nacional de Espectros. Y bueno, esta viene siendo la bibliografía que fue utilizada para basarnos ahí e intentar desarrollar esta respectiva propuesta de proyecto. Gracias. Gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, podemos devolvernos nuevamente la presentación. Quiero ver el esquema del sistema. La siguiente diapositiva, la siguiente. Esta no era. Ya está, sí. Ahí. Entonces, bueno, digamos que para complementar, ¿no? Sería bueno que ustedes hicieran en el anteproyecto, sería importante, sí, que colocaran pues ya la estructura del sistema a lazo cerrado, donde se establezcan cuáles son las variables que van a intervenir en el sistema. Digamos que a lazo abierto, pues ya sabemos, pues según los sensores y actuadores que definieron, ustedes van a controlar, digamos, la posición de un bicóptero. Entonces, pues mi pregunta es, ¿qué van a controlar? ¿El cabeceo o la guiñada? ¿Sí? ¿O van a controlar ambas? Entonces, eso hay que precisarlo en el anteproyecto, ¿sí? Segundo, pues entonces, en ese caso, pues se tendrían dos variables de control, ¿no? Dos variables de control, en donde, bueno, se va a controlar la posición, por ejemplo, para que, digamos, pues, y otra variable puede ser la altura, ¿no? No sé.
Sí. Entonces hay que precisar eso. Entonces puede ser que ustedes quieran controlar la altura del bicóptero. Entonces para eso estaría el sensor ultrasónico, supongo, para medir la posición actual y compararla con la referencia. Y obviamente se actuaría sobre la velocidad de los motores, ¿no? Sí, para la propulsión. Entonces esa sería una variable. La otra variable que voy a ver, pues es el cabeceo. Entonces ahí hay que tener en cuenta el giróscopo, supongo, como sensor. Y obviamente ya sería, además de la variación de la velocidad del cambio de sentido de giro en los motores, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues si van a controlar también la guiñada, no sé, que también necesitarían pues el, el giróscopo, bueno, o la unidad de medición inercial que vayan a utilizar. Entonces esas son mis preguntas, que ustedes pues establezcan qué van a controlar, la altura del bicóptero, el cabeceo o la guiñada, y eso tenerlo claro en el anteproyecto. Listo, sí, señor. Pues en nuestro caso inicialmente tenemos la idea de controlar el movimiento vertical principalmente y seguido a ello el movimiento aláveo. Bueno, entonces eso tenerlo claro en el documento, ¿no? Entonces la recomendación cuál es, que hagan, entonces van a ser dos variables de control, entonces hacer los esquemas de realimentación, identificando pues la variable medida, la variable controlada, la variable manipulada, ¿listo? Bueno, digamos que tienen previsto utilizar, bueno, una plataforma Arduino, una plataforma Raspberry, pero entonces quisiera saber, bueno, cómo se visualizarían esas variables. ¿Cómo piensan que se van a visualizar? Porque necesitamos visualizar digamos, el set point, necesitamos visualizar el error, necesitamos visualizar la salida. Entonces, ¿qué plantean para visualizar las señales de que interviene el sistema de control? Al principio habíamos hablado algo de hacer como una interfaz para visualizar pues o sea, algo esperado y, o sea, el set point y pues lo que vamos a obtener. Eso se iba a obtener unas gráficas en MATLAB y no estoy, o sea, no habíamos como profundizado en eso, pero ya habíamos contemplado como así la de usar MATLAB, la view. ¿Y ustedes van a construir el prototipo o ya, digamos, tienen pensado de pronto trabajar sobre algún desarrollo o un prototipo ya implementado? No, vamos a hacer el prototipo desde cero. Bueno, entonces, pues digamos que ahí el desafío está en eso, ¿no? Digamos que somos conscientes que bueno, nuestra formación, pues digamos que no es construir este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes pues se asumen el desafío, pues construirlo, ¿sí? Y en base a la construcción de ese prototipo, pues obviamente dimensionar muy bien lo que son los sensores y los actuadores, pues para que el dispositivo, el sistema, pues tenga un desempeño satisfactorio, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso depende de las cargas, del peso, ¿sí? Que tenga el dispositivo para seleccionar por los actuadores. Y bueno, y los sensores, pues que ojalá sean sensores que trabajan en un rango lineal de operación, ¿no? El centro de Estados Unidos, que sea lineal, la unidad de emisión inicial, pues que sea lineal, ¿no? Y toda la parte de la instrumentación, ¿no? Es importante tener en cuenta, bueno, que los motores brushless, entonces, pues, muy posiblemente adicional al motor debe estar el driver, ¿no? Y bueno, y que toda esa, y muy posiblemente como el dispositivo, no creo que sea cableado, muy posiblemente van a requerir algún sistema de transmisión, un sistema de alimentación por batería, transmisión inalámbrica, puede ser por Bluetooth o bueno, cualquier protocolo de comunicación inalámbrica, para que esa información muy posiblemente se vaya a visualizar
no sé, en la plataforma que ustedes establezcan, ¿no? Entonces, básicamente son las recomendaciones. Digamos que el proyecto es viable porque cumple con las especificaciones, ¿sí? Digamos que en este caso, pues, inclusive van a definir, controlar dos variables, ¿no? La posición vertical y el ángulo de alabeo, por así decirlo. Eh, entonces es viable para el desarrollo. Entonces lo que sigue, ¿qué es? Pues plantear muy bien el anteproyecto, en donde básicamente ustedes van a definir, pues ya nos dieron la justificación, o sea, qué aplicaciones puede tener el trabajo, ¿cierto? Entonces, inicialmente establecer, bueno, una introducción de dónde sale la motivación del desarrollo de ese trabajo. A partir de ahí, pues sí definir los objetivos. Entonces, el primer objetivo, pues es muy claro, diseñar un controlador digital para la posición vertical y alabeo de un bicóptero, ¿sí? Un bicóptero. Ese básicamente es el objetivo general. Y a partir de ahí, pues se van a definir solamente tres objetivos. Esto va para todos los grupos, ¿no? Que obviamente son los que se buscan desarrollar en el curso, ¿no? El primer objetivo, pues obviamente va a ser instrumentar y modelar, ¿sí? El sistema de control que se propone. Segundo, diseñar el controlador digital, ¿sí? Y el tercer objetivo, pues, es la implementación y verificación de desempeño, ¿sí? Entonces, digamos que para todos, dependiendo de que si ya tienen la claridad sobre el proyecto que van a definir, va a tener un objetivo general que es el controlar una variable física sobre un prototipo, ¿sí? Y de ese objetivo general se derivan tres objetivos específicos para cumplir, dar cumplimiento al objetivo general, que van a ser primero, pues el modelado, instrumentación y modelación, ¿sí? El segundo objetivo que tiene que ver con el diseño, y el tercer objetivo que tiene que ver con, obviamente, la implementación y la verificación de especificaciones, ¿listo? Entonces, pero entonces, en ese anteproyecto, que creo que se va a entregar en 2 semanas, por así decirlo, para darle seguimiento al desarrollo del proyecto, entonces tiene que tener una introducción, bueno, obviamente el título, usted lo define, definición de esos objetivos que les he planteado, posterior a ello un marco referencial en donde ustedes, pues, la idea es que describan, o más bien antes del marco referencial, pues es la justificación, que es lo que ustedes dicen, pues para qué se va a aplicar. Posterior a ello, un marco referencial. Ese marco referencial pues tiene que ver con la descripción de la estructura del sistema, ¿sí? De los variables que se van a controlar y con qué elementos se van a controlar. Posterior a ello, unas actividades, y posterior a ello un cronograma, si es necesario un presupuesto y obviamente referencias bibliográficas. Entonces el documento de anteproyecto que ustedes tienen que entregar para todos debe ser un documento de más o menos máximo 15 páginas, ¿no? De 10 a 15 páginas, donde describan pues lo que les acabé de definir. ¿Listo? Entonces, se le da viabilidad al proyecto, pero entonces es importante tener en cuenta la claridad en el título y en los objetivos sobre qué es lo que se va a controlar. Y el siguiente paso, ¿cuál es? El anteproyecto. Y posterior a ello, pues va a ser la implementación del prototipo de instrumentado, que, bueno, debido a la situación que tenemos en el semestre, pues se va a entregar en la semana 9, si no estoy mal, 9 o 10 del semestre, o sea, cuando ingresemos el próximo año a la semana 9 o 10, ¿sí? Entonces, pues van a tener a partir de hoy pues el tiempo suficiente, contando con el intervalo de fin de año, pues para que ustedes logren cumplir el desafío de construir el prototipo y obviamente instrumentarlo. ¿Listo? No sé si tienen alguna inquietud adicional, muchachos. No, no, señor. Bueno, bien, muchachos, entonces ya quedó, pues digamos que visto bueno para el desarrollo del proyecto, entonces empezar a trabajar sobre eso. Bien, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bien, entonces seguimos con el grupo número 3. Está compuesto por Bermúdez y Cantor. Entonces Bermúdez y Cantor están por ahí, pues pueden compartir pantalla y, bueno, mostrarnos su propuesta. Sí, señor, ya comparto.
Ahí ya se está viendo, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Bueno, primero que todo, buenos días, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Nuestra propuesta para el proyecto final es el desarrollo de una mesa biaxial. Los integrantes de este proyecto son Arley Danilo Bermúdez y quien les habla, Cristian Fernando Cantor. Bueno, este fue un diseño que hicimos más o menos, Cantor, es que no se están pasando las diapositivas. ¿no? No, cuando comparta pantalla en el Meet, dele compartir toda la pantalla. Ah, ya, verdad. Ahora sí. Póngala completa. Ahora sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, este fue un diseño que hicimos. Bueno, básicamente para el diseño de la mesa biaxial planeamos usar el esquema de varilla sin fin para ambos ejes. Bueno, todo esto se pondrá sobre una estructura de algún material. Puede ser de madera, básicamente. Para el movimiento de los dos ejes, pues tenemos pensadas varias opciones. Primero que todo está, pues dos motores de servos. Estos son los más comerciales que se encuentran. Otro sería con motores de paso o también con motorreductores. Pues, estamos viendo a ver cuál es más factible de usar y eso. Para el control de estas variables se planea utilizar la plataforma Arduino. Y bueno, para la visualización tenemos esta pantalla que se observa aquí. Y se puede hacer, aquí estos botones de acá son para controlar el movimiento básicamente. Todo esto se va a alimentar con una fuente ahí, externa conectada pues a la red eléctrica directamente. Este tipo de máquinas son muy usadas en la industria o también en el ámbito más comercial para las máquinas de tipo CNC, que pues se usan para distintos trabajos, por ejemplo, para fresado de algunos metales, grabados en general de láser, de madera, más para impresoras 3D, bueno, en este caso solo con 2 o para, bueno, en varios ámbitos, hasta en la construcción se están utilizando hoy en día. Okay. Para controlar las variables de la mesa, queremos controlar posición y velocidad. Estamos planeando usar un encoder rotativo. La idea pues es saber en qué posición está la mesa en todo momento y también pues mantener una velocidad estable independiente pues de las perturbaciones. Siguiente. Y pues como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, vamos a utilizar la plataforma Arduino para hacer el respectivo control de los motores y pues la adquisición de datos, y pues también a través de la plataforma LabVIEW, pues para la correcta visualización de los mismos. Y gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces, por favor, mostrarme donde está la maqueta que ustedes proponen ahí. Bueno,
Entonces, digamos que pues es un sistema de control que sí, en los cursos se ha desarrollado. Ahí lo importante es pues el mecanismo del tornillo. Va a tener 2 grados de libertad, como se puede observar, una posición en X, una posición en Y. Entonces realmente va a ser un control de posición de 2 grados de libertad de una mesa biaxial, ¿no? Digamos que la aplicación es clara. Esto se utiliza mucho, como decía, control numérico computarizado, para máquinas de corte, para máquinas de perfilado, bueno, cualquier tipo de aplicación en donde se trabaje sobre un plano XY. Entonces, las sugerencias, ¿cuáles son? Pues obviamente que ojalá los dos por así decirlo, los dos mecanismos, ¿sí? Tanto para X como para Y, sean lo más homogéneos posible, ¿no? Ojalá se trabajen las mismas distancias, ojalá se trabajen las mismas relaciones, etcétera, ¿sí? En cuanto a los actuadores, pues obviamente aquí en el curso se requiere trabajar con controles de naturaleza lineal. Entonces, el hecho de utilizar motores paso a paso, pues puede ser viable, pero digamos que son señales como si fuera un control on-off, ¿sí? Un control on-off. Entonces, lo sugerido es que utilicen motores DC o servomotores, ¿sí? Entonces, ahí tienen también una tarea y es dimensionar, teniendo en cuenta las condiciones de la carga, o sea, de la fuerza que debe suministrarse a la plataforma. Entonces, ¿qué servomotor o qué motor DC se debe utilizar? En el caso, si se utiliza un motor DC, pues ustedes tienen que tener en cuenta el driver, un diseño de un driver, que debe hacer cambios en sentido de giro, ¿sí? Entonces, si ustedes eligen trabajar con motores DC, pues ojalá los 2 motores DC tengan las mismas características, y obviamente el driver se diseña basados en las características de un solo motor. Entonces el driver, si ustedes me escriben al correo, pues yo les puedo soportar, pues si trabajan con un motor DC, pues el driver, ¿no? El driver que ustedes tienen que diseñar o dimensionar para tener una variación proporcional de la posición y cambio de giro, ¿no? Sentido de giro. Y la otra opción es que utilicen motores de servomotores de estos, como el que está ahí, que es un motor digamos, de aeromodelismo. En este caso, muy posiblemente esos motores van a trabajar con PWM. Entonces, implícitamente el servomotor ya tiene el driver. Entonces, lo que ustedes tienen que generar desde el controlador es el ancho del pulso, la frecuencia preestablecida para variar la posición del motor, ¿no? Bueno, y muy posiblemente esos motores, servomotores PWM, pues tienen una relación pequeña, pues muy posiblemente tienen que mejorar la relación, pues para que, digamos, que trabajen en todo el rango de desplazamiento que se pretende trabajar, ¿no? Entonces, esas son sugerencias, ¿no? Si van a trabajar con motores paso a paso, de pronto se complica el asunto. Entonces, la sugerencia de pronto, o motores DC con su driver, o servomotores. En cuanto al sensor, pues puede ser una buena opción el encoder. Lo importante es que lo calibren muy bien. Hay que establecer si es absoluto, si es incremental. Siempre tener en cuenta, bueno, en el caso de los encoders es siempre importante establecer dónde es el punto de operación 00 y a partir de ahí trabajar el sistema. Y bueno, y como comentario pues adicional, este proyecto lo han desarrollado con sensores ultrasónicos. Los sensores ultrasónicos colocan un ultrasonido en cada plataforma, pues en cada eje, por así decirlo, para medir el desplazamiento de los elementos de la mesa, ¿no? Pero si ustedes deciden trabajar por el encoder, pues también es posible porque, bueno, el controlador va a ser al cabo implementado en forma digital. Bien, ¿qué otro? Bueno, hay otra situación pues que también es importante tener, y obviamente que no lo vi acá, y es la estructura del sistema a lazo cerrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables que intervienen? Eso tienen que tener en cuenta en el anteproyecto, ¿no? ¿Qué variables se va a medir? ¿Qué variables se va a controlar? ¿Qué variables se va a manipular, ¿no?
y tener claro en el anteproyecto si ustedes van a proponer trabajar con un sistema de control de regulación o de seguimiento. Entonces, es importante que ustedes lo aclaren. O sea, regulación, ¿qué es? Que ustedes definen el set point, posición XY, y el sistema llegue directamente a esa posición. ¿Sí? O si va a ser un sistema de control de seguimiento, que ustedes definen una trayectoria, ¿sí? Una recta, por ejemplo, y que la mesa biaxial pues se desplace o haga ese desplazamiento siguiendo esa trayectoria recta o curva o no sé. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quisiera que ustedes me aclararan. Si ustedes piensan hacerlo para seguimiento o para regulación. En este caso nosotros lo estaríamos planeando para regulación. Perfecto. Entonces la idea, entonces eso tenerlo claro en el plan de proyecto y obviamente el set point, pues ustedes lo deben definir, bien sea desde el computador, si van a trabajar con la view, o si tienen un teclado, si van a utilizar una plataforma microcontrolada con el LC, y ustedes definan el set point, ¿cuál va a ser? Pues que se ubique en tal posición. Entonces digitan el valor de X, el valor de Y, y el sistema tiene que llegar allá. Y después someterlo a perturbaciones. ¿Listo? Entonces, pues, entonces lo mismo que les comenté al trabajo anterior, el siguiente paso, ¿cuál es? El anteproyecto, con los elementos que ya les dije, ¿sí? Y ir trabajando sobre el desarrollo de la plataforma, que como les decía, pues ojalá sea lo más homogénea posible, tanto en los ejes X como en los ejes Y, ¿sí? De tal manera que, bueno, tal vez los dos, o sea, se van a tener dos funciones de transferencia, ¿sí? Que son dos grados de libertad, así como en el otro caso, en el proyecto anterior, van a ser dos funciones de transferencia, ¿no? Una para la posición vertical, otro para la tabla. Aquí pues, va a ser una función de transferencia para el eje X, otra función de transferencia para la posición del eje Y. Pero todo depende de qué, depende o sea, pueden ser funciones muy similares siempre y cuando los componentes también sean muy homogéneos. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud adicional. No, señor. Bueno, entonces, viabilidad al desarrollo de este trabajo, muy interesante como el anterior. Tiene su aplicación, tiene su argumentación, pues obviamente su razón de ser. Entonces, empezar con el desarrollo de trabajo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Bueno, gracias, ingeniero. Bien, entonces seguimos con el siguiente grupo, Celi, Julián Celi, que está trabajando con Oscar López y con José Parada, que es el grupo número 4. Entonces, Señor. muchachos, pueden compartir pantalla y, bueno, describirnos su propuesta, por favor. Bien, ingeniero. Listo. Bueno, nosotros vamos a trabajar, bueno, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a trabajar el evitador neumático. Bueno, los integrantes son Julián Celi, José Parada y Oscar López en esa sala. Entonces, bien. Entonces, bueno, dentro de las aplicaciones, bueno, primero les voy a describir el objetivo del proyecto, que es lograr mantener un objeto dentro de un tubo de aire a una altura determinada. Esta altura de referencia puede variar de acuerdo a un set point definido previamente o que puede variar durante el funcionamiento. Dentro de las aplicaciones se tiene el transporte de mercancía o pues también en la industria de alimentos cuando se desea que algún producto pues no toque las superficies metálicas o algún objeto dentro de la línea de producción. Bueno, ahí se ve más o menos el ejemplo de Futurama. Y entonces voy a describir un poquito los componentes del sistema de control. Se tiene lo siguiente, entonces, bueno, en primer lugar la esfera, que viene siendo, que se ubica dentro del tubo de aire. En este caso, pues puede ser una esfera o un cilindro, cualquier objeto, supongo. Y entonces, como decía antes, la idea es controlar la posición de la esfera por medio de la velocidad de flujo del aire dentro del tubo. Como actuador tenemos pues la turbina, un motor ventilador que va ubicada pues en la parte inferior del tubo y es la que
hace mover todo el aire dentro del tubo para que se eleve el objeto. Como sensor, pensamos usar un sensor ultrasónico. Este vendría ubicado en la parte superior del tubo y entonces mide la posición de la esfera o del objeto dentro del el tubo de aire. Y el controlador viene siendo, cualquier microcontrolador del mercado. Estábamos pensando pronto usar un PIC o también puede ser un Arduino. Y ya. Y a continuación les muestro el lazo de control que habíamos pensado. Entonces se tiene el microcontrolador, viene siendo aquí, este cuadrito, que es lo que vamos a diseñar. El driver y motor ventilador vendría siendo como tal el puente H con el que vamos a controlar el motor como tal y el motor. Nuestra planta vendría siendo la esfera, que es lo que vamos a controlar, la posición. Y se devuelve aquí con el sensor ultrasónico, que es lo que estamos midiendo, la posición de la esfera dentro del tubo. También pensamos, como dijimos, que podemos controlar el set point, entonces vamos a tomar una referencia externa y con un mismo sensor ultrasónico vamos a sensar esa altura, esa diferencia, para poder controlar la altura como tal de la esfera. Y ya, eso sería todo. Bien, muchachos, muchas gracias. Bueno, este proyecto también pues, ha sido desarrollado en el curso. Entonces, ahí digamos que ustedes pues definen, ¿no? Normalmente la maqueta, el cilindro, el cilindro, o más bien el tubo, el cual va a permitir el desplazamiento vertical de la masa, por así decirlo. Algunos lo han hecho con un perfil circular o con un perfil cuadrado, ¿no? Pues cualquiera de las dos es válido, ¿no? Entonces es muy importante, pues, dependiendo de las dimensiones, de la carga, pues, la definición del motor del ventilador, ¿sí? Digamos que la posición, lo que se va a controlar es la posición, ¿no? de la masa. En este caso, bueno, si es cilíndrico o circular el perfil del tubo, es la posición de la esfera, ¿no? Que normalmente es de icopor o un material liviano. Pero lo que se va a manipular, ¿sí? O sea, se va a controlar la posición, pero ¿qué se manipula? Se manipula un voltaje, ¿sí? Que varía la velocidad del propulsor, que en este caso es el ventilador, ¿no? Entonces, bueno, muy posiblemente ustedes utilizan un motor brushless, pues puede tener su driver y se puede utilizarle una señal PWM, ¿no? Si utilizan un motor DC, pues tendrían que simplemente es controlar velocidad DC, ¿no? Velocidad DC con su driver. O sea, no se requiere ningún cambio de sentido de giro, ¿no? Y si también pues existe la posibilidad, si trabajan con un motor AC, ¿sí? Un motor AC, pues ahí tendrían que hacer el control de fase. Bueno, entonces veo que ustedes ya digamos que van a definir posiblemente trabajar con un motor que sea controlado a través de PWM. Entonces la idea es variar el ancho del pulso, que se va a hacer proporcional a la velocidad y va a ser proporcional a la fuerza de empuje de flujo de aire que entrega el propulsor, y eso va a variar la posición de la esfera, ¿no? En los sensores pues está bien, el sensor ultrasónico de lazo de realimentación, que va a ser el sensor de verificación del estado de la posición de la esfera, y bueno, la opción de la referencia externa con otro sensor ultrasónico, ¿no? Entonces la idea es que es importante que los dos sensores pueden ser diferentes, no hay problema. Inclusive algunos han trabajado con un sensor ultrasónico para la alimentación y un sensor infrarrojo para referencia o viceversa. Pero lo importante es que la escalización, ¿no? Ahí muy importante la escalización. Entonces, que si ustedes trabajan un rango de operación de 0 a 1 metro, eso lo escalicen, digamos, entre 0 y 5 voltios, ¿sí?
independientemente para los dos sensores, ¿no? Y bueno, y la visualización, ¿me recuerdan en dónde lo van a hacer? Por medio de alguna plataforma, pues también estábamos pensando usar el microcontrolador como tal, como eh, sistema de adquisición de datos, Ajá. tarjeta de adquisición de datos, y todo pasarlo de pronto a LabVIEW. En LabVIEW hacer el algoritmo de control y devolver los datos o por MATLAB. Entonces ahí se podría hacer la visualización. Bueno, entonces, ahí están esto sirve para todos, ¿no? Las posibles arquitecturas de control, ¿no? O sea, se puede hacer el control o el algoritmo de control sobre el microcontrolador y visualizar las variables donde se quiera, ¿sí? Mediante transmisión alámbrica, así serial, o mediante transmisión inalámbrica, y visualizarlas en cualquier plataforma, la que ustedes deseen, ¿sí? Y la otra arquitectura, pues puede ser que simplemente se utilice un sistema de adquisición de señales de entrada y salida, pues digital, que puede ser a través de un microcontrolador o una tarjeta de adquisición. Y lo que hace esa tarjeta de adquisición es medir variables, o sea, transmitir las variables del sensor y transmitir las señales de control. Y el algoritmo de control, pues puede estar implementado sobre MATLAB o LabVIEW, como quieran, ¿sí? Entonces puede ser cualquiera de las dos escrituras. Entonces, pues obviamente estas semanitas, 2 semanitas que ustedes van a hacer el avance del anteproyecto, pues ustedes van a definir eso muy bien, ¿no? Digamos, esto es lo que, esto que me está mostrando este grupo es lo que necesito que ustedes también me describan en el marco referencial del anteproyecto, ¿sí? Así que se identifiquen muy bien las variables, los bloques funcionales, y eso es la descripción, ¿no? La descripción. Entonces, y obviamente saber, bueno, cuál va a ser la arquitectura, bueno, qué driver se plantea utilizar, qué sensor qué ese driver y actuador se plantea utilizar, qué sensor se plantea utilizar, obviamente con su acondicionamiento, y la arquitectura del controlador, que puede ser sobre el microcontrolador o puede ser simplemente la plataforma, el sistema de adquisición, pero el controlador muy posiblemente va a ser implementado sobre un computador y pues eso da, digamos, la posibilidad de que sobre la misma plataforma del computador, que puede ser MATLAB, que puede ser la View, la que ustedes deseen, se puedan visualizar las variables. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud adicional, ustedes tengan inquietudes al respecto. No, no, por el momento no, ingeniero. Bueno, es muy importante, ¿no? Digamos que yo estoy atento a los grupos en donde si tengan inquietudes, dudas sobre el desarrollo, pues me vayan consultando, ¿no? Digamos que, bueno, me pareció interesante pues lo de la justificación y otro campo de aplicación, ¿no? de uso de este sistema, pues son los sistemas de propulsión, los sistemas de transporte. Entonces, hay sistemas de transporte, pues el fenómeno es un poco inverso, ¿sí? Porque digamos que aquí la propulsión está por debajo, ¿no? Pero hay sistemas de transporte en que la propulsión es al revés. Entonces, para desplazar sistemas de propulsión, este modelo, esta aplicación también es útil, ¿listo? Listo, ingeniero. Bueno, muchas gracias, muchachos. Entonces, Bueno, viabilidad, trabajar sobre el proyecto y la maqueta, ¿ok? vale. Que se entregaría pues el próximo año. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces proseguimos acá con el grupo número 5. Está conformado por Chacón, Camilo Chacón, Diego Salcedo y Laura Sánchez. Entonces, muchachos, pueden compartir pantalla y, bueno, ilústrenos su propuesta, por favor. Listo, ingeniero. Ya un segundo, comparto la pantalla. Listo, entonces, pues somos el grupo número 5. Está conformado por Camilo Chacón, por Laura Sánchez y por quien les habla, Diego Salcedo. Bueno, para nuestro caso, nosotros decidimos implementar el sistema barra y bola, que
pues es un sistema clásico y pues también nos parece interesante que pues hay, digamos, buena literatura y, y pues también nos influencia un poco el tema de los costos, que no es tan caro como otros proyectos. Bueno, el esquema básico es pues que a través de un actuador se controla al modificar su ángulo, la posición y el ángulo también de una barra y pues al modificar esa posición se modifica la posición sobre la barra de una esfera. Bueno, acá tenemos el diagrama de bloques del sistema. Pues primero un lazo abierto, ¿no? Que es lo que se propone justamente entregar para semana 10. Entonces acá sería la variable de entrada el ángulo del actuador que usemos. Y pues la variable de salida de la planta sería ya la posición como tal de la esfera. Acá también tenemos ya el diagrama de lazo cerrado. Pues en este caso la misma variable de entrada sería el ángulo al actuador. Y pues la de salida sería la posición de la esfera. Acá tendríamos el sensor y pues esto nos entregaría la posición media de la esfera en el momento y pues también entraría una posición de referencia. Bueno, acá tengo nuevamente las variables. Como les decía ya, la referencia es la posición de la esfera sobre la barra, la que se desea. La entrada, la salida del controlador, pues sería el ángulo del motor. En este caso, pues depende del actuador que definamos usar, pero pues probablemente se va a controlar con una señal PWM. Y pues la salida, como ya lo mencioné, es la posición de salida de la esfera, pues para ver qué tan cerca está de la referencia que definimos. Y pues la señal E es el error que justamente sale de comparar la referencia con la posición actual real de la esfera. Listo. Sigue mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte instrumental del proyecto, la cual se basa en los elementos de sensado y actuación. Como sabemos, la idea de este proyecto pues, se basa en la medición de la posición de una bola. Para esto pues usamos distintos sensores de distancia que se encuentran en el mercado, ya sea a distintos tamaños, al igual que precios. Dichos sensores reciben la información del exterior y la transforman en una magnitud eléctrica, la cual podemos cuantificar y manipular después. Para este proyecto podemos usar sensores ya sea ópticos o ultrasónicos, dependiendo de las características. Siguiente, por favor. El primero que encontramos es los sensores ultrasónicos, el cual utiliza las propiedades del sonido por las cuales una fórmula matemática podemos medir distancias. Estos se encuentran en unos rangos audibles por encima de los que puede escuchar el ser humano y una explicación más técnica que es la que se usa, que es que el sensor envía una onda a través del trigger y rebota contra un objeto. Tiempo después, el eco la detecta y con esto podemos medir distancia. Una desventaja de este sensor, una desventaja en este sensor es que es un poco menos preciso y puede dar lecturas falsas y la superficie es reflejante. Siguiente, por favor. El segundo y el más óptimo para este proyecto es el sensor infrarrojo. Con este se pueden hacer dos tipos de mediciones. La primera, y la cual es más conveniente, es la de tiempo de vuelo o TOF, en la cual se envía una luz infrarroja y se mide el tiempo que tarda en rebotar y volver al emisor. La ventaja de este es que puede funcionar con elevada luz ambiente y el ángulo de acción es más estrecho. Por consiguiente, resulta una ventaja si el objeto a medir está justo enfrente del sensor. La segunda y la más difícil o la más compleja es la de mediante triangulación, que el detector emplea triangulación para calcular la longitud del sensor al objeto situado enfrente. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los actuadores. Estos son dispositivos que toman la energía eléctrica y la transforman en mecánica, neumática, hidráulica, con el fin de generar movimiento del sistema de control. Para el proyecto de viga y bola, nuestro actuador será un servomotor, el cual hace descender o ascender la viga para controlar la posición de la bola. Siguiente, por favor. El servomotor indicado, el que escogimos, es el Tower Pro MG995.
el cual por economía y facilidad de adquisición es una buena opción. También puede girar de 0 a 180 grados, dando una libertad a la viga para controlar. Siendo un tamaño pequeño puede ser incluido fácilmente en la maqueta y como podemos notar en la imagen tiene 3 pines, los cuales 2 son de alimentación y pues uno es el de señal. También miramos que el microcontrolador que queremos utilizar es Arduino, ya que es por facilidad y por código el más apropiado. Siguiente, por favor. Laura está. Sí, no se escucha. Creo que, bueno, no sé si estará con problemas de Qué conexión. pena, buenos días. Una de las principales aplicaciones es en las plantas industriales, ya que estas llevan una reacción exotérmica que es la encargada de expulsar el calor, la cual da lugar a una velocidad de reacción y temperatura en la que disminuye, pero pues en algunos casos la velocidad de reacción y la temperatura aumenta. Por lo tanto, se busca reducir el efecto de liberación de calor debido a la aplicación química. Y para esto se usa el modelo controlado. La segunda es donde la inclinación de una nave puede ser ajustada según el ángulo usando las turbinas, del mismo modo que funciona el sistema de barra y bola para ajustar la inclinación. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces, ¿me podemos mostrar, devolvernos un poquito en la diapositiva donde está el esquemita? Sí, bueno, ahí. Bien, entonces, este proyecto también tiene trayectoria en el curso, entonces también aplicado, cumple con los requerimientos que se establecen en el desarrollo del proyecto de control, ¿no? Aquí como muy bien lo resaltaban en su exposición, bueno, el actuador pues está muy claro, es un servomotor controlado por PWM, ¿no? Entonces ahí pues hay que hacer la especie de mecanismo para que puede ser a través de un mecanismo de tipo rotacional, se gire y digamos, se eleve o se baje la plataforma de la barra, ¿no? Y clave aquí en este proyecto es el sensor. Entonces, pues ustedes revisaron dos tecnologías de sensado. Se ha montado con los dos, pero digamos que la sugerencia ¿cuál es? Lo importante es que el sensor tenga un tiempo de respuesta rápido, ¿no? Porque digamos que la esferita o la bola, por así decirlo, va a tener desplazamientos a veces con bastante velocidad, ¿no? Y bueno, digamos que al respecto de esta situación, el sensor ultrasonido, como bien lo comentaban, pues a veces responde muy lento y también puede llegar a presentar lecturas, transitorias muy falsas, pues se puede corregir con algún tipo de acondicionamiento, de filtrado, pero tal vez la sugerencia es utilizar la opción óptica, ¿no? El sensor óptico, que es el que utilizan normalmente los módulos de Quanser, ¿sí? Para este tipo de plataforma. Entonces, digamos que esa es la sugerencia, ¿no? Aunque se puede hacer con el ultrasonido, pero hay que corregir lo que son los tiempos de respuesta y también las lecturas falsas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, digamos que el sensor óptico me parece que puede ser una solución mucho más eficiente. De resto, pues seguir las recomendaciones con respecto al anteproyecto, pues la implementación de su maqueta, de su prototipo instrumentado y bueno, viabilidad al desarrollo del trabajo que también pues cumple con las especificaciones que plantea el desarrollo del curso. ¿Alguna inquietud, muchachos, adicional? Solo un ingeniero.
Para Sí. el anteproyecto, ¿se encuentra la rúbrica en el aula? La rúbrica, ¿a qué se refiere? ¿A cómo se va a evaluar o a cuál es el formato del anteproyecto? Sí, al formato más bien, sí. Bueno, digamos que no hay una plantilla o un formato, es un formato libre, no hay problema. Lo importante es que, bueno, como les decía, que cubra los siguientes requerimientos, que dure, que su longitud sea de 10 a 15 páginas, que tenga obviamente el título, los integrantes, la introducción o la conceptualización de la motivación, por así decirlo, del trabajo, los objetivos, que ya dijimos cuál es el principal, los tres, los tres específicos, que tenga el parrafito relacionado con la justificación, o sea, pues, la aplicación, ¿sí? El marco referencial, que básicamente es lo que está acá en este pantallazo, pues asociarlo al proyecto, ¿sí? Y describirlo, explicarlo, ¿sí? Eh, la metodología, que son las actividades que se van a desarrollar para el desarrollo del proyecto, que tienen que ser coherentes con los objetivos. Posterior a ello, pues el cronograma, que tiene simplemente es a las actividades que se definen, pues darle tiempos. Bueno, algunas veces se colocan recursos, ¿sí? Recursos humanos, recursos logísticos, no sé, bueno. Pero no, de pronto la parte de presupuesto y bibliografía, eso es lo que debe tener el anteproyecto. Pero el formato, pues es un formato plano, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno, bien muchachos, entonces a trabajar y bueno, sea viabilidad. Entonces seguimos con el siguiente grupo. Muchas gracias. Bien, entonces el grupo número 6, que está compuesto por David Daza y Camilo López. Entonces, David, Camilo, pueden compartir pantalla y, bueno, exponer, por favor. Listo, muy buenos días. Buen día. Entonces, nuestro proyecto se basa en el sistema de control para una grúa torre. Espérame, aquí ya que está presentando. Compartamos pantalla para poder... No se alcanza a ver, ya. Miramos. ¿Ya se ve? Ahí ya compartió pantalla, ahora comparta eso, la presentación. Ok. Listo, entonces tenemos un sistema de control para una grúa torre. Entonces, el grupo somos Camilo Andrés López y quien les habla David Daza. Entonces, como ya sabemos, las aplicaciones de una grúa torre es la movilización de cargas, que puede ser de gran volumen y peso, como también su principal aplicación es la carga y descarga de mercancías. Donde podemos encontrar mayormente estas grúas es en construcciones urbanas. También las tenemos en puertos y en zonas industriales de gran tamaño, donde se requiera pues en sí mover cargas de gran dimensión y también altura. Como sabemos, estas grúas tienen una altura bastante grande, dependiendo donde se use, más que todo en construcciones urbanas. Para los pisos altos, 30, 40 pisos, depende cómo sea la torre, puede tener una altura. Entonces, ¿qué vamos a mirar la grúa? La grúa esta tiene tres posiciones donde podemos variar la elevación, la distribución y la orientación de la carga. En sí sería un sistema de control donde podemos mirar las tres dimensiones de la carga. En el modo de control, entonces, tenemos un sistema de control manual, donde podemos ver, apreciar aquí, donde cómo son los movimientos de la carga, donde vamos a tener un movimiento horizontal que se va a encargar por el carro de movimiento a través del brazo de la grúa, un movimiento de elevación que será la altura de la grúa y el movimiento angular de la grúa alrededor de su eje. Entonces, en la elevación podemos controlar la altura de la carga desde el carro hasta nuestra carga, dependiendo también de la altura que presente nuestra grúa. En la orientación vamos a tener la posición angular de la grúa, donde se va a mover alrededor de su eje. En este caso se va a mover sus 360 grados. Entonces, donde también vamos a tener nuestra referencia de 0 y el movimiento de la pluma. Ya en la parte de distribución vamos a tener la posición horizontal de la carga,
que será a través del carrito, que se va a mover a través del brazo de la grúa. En esa base para la posición, vamos a ingresar nosotros la posición manualmente. Se podrá hacer mediante 3 perillitas, donde cada una va a controlar la elevación de la carga, otra la posición horizontal en el brazo y la última sería la posición angular de la grúa. Entonces nosotros mismos variaríamos la posición como si fuera el manejo normal de una grúa de estas. Entonces, ¿qué sensores vamos a usar? En las salidas, en este caso, se compondrá solo por 3 motores, en este caso de motor reductores, donde cada uno va a cargar de la elevación de la carga, el movimiento horizontal y la posición angular. Para el movimiento horizontal y la altura de la carga lo trabajaremos con el sensor de ultrasónico para la distancia. Y en este caso, para la posición angular podemos usar un encoder o también podemos usar un potenciómetro multivuelta para encontrar la posición a la cual se encuentre el motor y así encontrar el ángulo de la grúa. Entonces, para esto vamos a tener que tener en cuenta la salida regulada, ya que pues como vamos a llevar cargas, el movimiento de ella debe ser bastante suave. Entonces debemos tener motores que nos den una velocidad bastante lenta, para eso usamos motor reductores, y que esos movimientos no sean tan bruscos. Entonces también hay que tener en cuenta esos movimientos. Y ya no sería más, profe. Bueno, muy bien, muchachos. Bien, es una propuesta también interesante bueno, como ya lo definieron, muy utilizado en la construcción, ¿no? Digamos que hay 3 variables o 3 lazos de control, ¿no? Entonces, es un grupo de 2 estudiantes. Entonces, pues es una sugerencia, ¿no? Que definan máximo, definir 2 lazos de control, o sea, 2 variables para controlar. O sea, ustedes definan si quieren controlar orientación y, digamos, desplazamiento vertical de la masa, o desplazamiento vertical de la masa y desplazamiento horizontal, ¿sí? Definan, digamos, máximo 2 grados de libertad, por así decirlo, ¿sí? Para que no se compliquen tanto, ¿sí? Eh, Me parece interesante, pues, el de la parte del desplazamiento horizontal, ¿sí? Y ya, pues, el otro que ustedes definan, pues, no hay problema, ¿sí? Bueno, entonces los actuadores, pues sí, efectivamente tienen que ser actuadores con una velocidad lenta, pues, porque si no la inercia de la masa, ¿sí? Presentaría problemas y tienen que ser movimientos lentos, suaves, para que la masa no oscile tanto, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, los sensores, pues sí, dependiendo de la variable que se desee utilizar, medir, bueno, digamos que el potenciómetro, además de puede ser un potenciómetro, sí, además de ser multivuelta, lo importante es que sea lineal, ¿no? Porque si es no lineal, si es logarítmico, pues que hay que hacer el respectivo acondicionamiento para linealizarlo, ¿no? Entonces, digamos que bueno, el anteproyecto, según las indicaciones que ya les dije, pues definir muy bien la estructura del lazo, ¿sí? Para las 2 variables que plantean trabajar, ¿listo? Bueno, y construir el prototipo y instrumentarlo para tenerlo el próximo año. Entonces, sí, es una propuesta viable y también cumple con lo que se requiere para el proyecto de control. Y obviamente es aplicado a la industria de la construcción. ¿Ok? ¿Listo, profe? No sé si tienen alguna inquietud adicional. No, no, señor. Bueno, entonces se da viabilidad para su trabajo. Muchas gracias, muchachos. ¿Listo, profe? Bien, muchas gracias. Seguimos entonces con el grupo 7, Fiverr Franco y Miguel Quintero. Entonces, tienen la palabra, muchachos.
Buenos días, ingeniero. Buen día, Buenos días, ingeniero. Buenos Buenos días, días, compañeros. compañeros. buen día. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, está convertido en pantalla, falta la presentación. Ok, ahí ya. Listo. Bueno, Nuestro proyecto consiste en un control de altura con motor brushless. Eh, los integrantes son Miguel Quintero y quien les habla, Harvey Franco. bueno, como planteamiento del problema, entonces pues tenemos que en la actualidad el uso de sistemas de transporte de paquetes de un lugar a otro se desea realizar de manera más rápida y eficaz. Para esto pues se utilizan vehículos no tripulados, como en el caso de drones, ya que estos viajes los realizan por medio aéreo. Pues desde allí consideramos que estos métodos son muy útiles, se puede aplicar, puede ser a la industria médica como tal, digamos, para el transporte de un órgano desde un hospital a otro en caso de emergencia, ya que pues por medio de esto podemos reducir los tiempos de vuelo ya que no necesitamos como tal de por decirlo así, digamos, inconvenientes que utilizan aviones o helicópteros, contratiempos de espera de si pueden ellos despegar o no, y pues los inconvenientes de rutas terrestres, los cuales son los embotellamientos, ya que pues los drones se pueden manejar a ciertas alturas en las que no afecta como tal los vuelos de aviones, helicópteros y pues no afecta como tal las rutas terrestres. Bueno, las variables de control que nosotros planteamos para nuestro sistema, pues obviamente la posición lineal con respecto al piso, digamos, de la superficie plana. Lo que vamos a hacer es un control PWM. Con respecto a este, vamos a hacer que el motor, digamos, gire más rápido o más lento para mantener, digamos, cierta posición de altura. Pues lo que planteamos es hacer que el motor, digamos, al girar, asuma, digamos, una posición vertical con respecto al piso. Parámetros de diseño tenemos que se tiene que realizar una aplicación móvil en la que vamos a establecer como tal manualmente nosotros la altura que queremos que esté el dron. También planteamos realizar una visualización de la altura que tiene el dron, digamos, por medio de una pantalla LCD. Y también como otro parámetro de diseño, pues tenemos que se seleccionó la tarjeta de Arduino para hacer el controlador de vuelo del dron. Y obviamente pues se va a acotar la distancia del vuelo, digamos, del dron, pues para tenerlo, digamos, en un ambiente controlado por medio de un riel, digamos, vertical en el que vamos a hacer la distancia, digamos, que va a volar el dron como tal. Bueno, pues el sistema de lazo cerrado sería como se muestra en la figura. Tenemos pues el control de velocidad, el cual lo vamos, pues pensamos desarrollarlo con plataforma Arduino. La etapa de potencia, para la etapa de potencia es indispensable utilizar un ESC de 30 amperios. Para el actuador, pues como actuador ya como habíamos mencionado, la idea es utilizar un motor brushless. Entonces, debido a que se va a utilizar un motor Brusler, es por esto que se utiliza en la etapa de potencia un SC. Como planta sería ya como tal el dron construido físicamente y para sensado pues pretendemos utilizar un sensor ultrasónico. Estos serían, digamos, los posibles actuadores y sensores que se va a utilizar. Entonces tenemos acá el LES, que es, digamos, el controlador del motor brushless. Tenemos el sensor ultrasónico, que ya lo conocemos todos. Igual tenemos acá el motor brushless, que es el que nos va, digamos, a hacer la parte de actuación. Y la plataforma de control, que sería pues, nuestro controlador Arduino, digamos, con el que vamos a hacer la modulación por ancho de pulsos para darle, digamos, la altura como tal al actuador. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, tengo una inquietud. ¿Va a ser un dron monorotor o cuántos rotores?
¿Cuántos motores? Sí, teníamos planteado, digamos, como poner solo uno, digamos, pues para como tal manejar solo la parte de lo que es la altura, digamos, ¿sí? O sea, le pondríamos, digamos, un solo brazo que va unido a un riel. Y con este riel controlaríamos lo que es la altura digamos, del dron. O sea que, bueno, va a ser un monorrotor, ¿sí? Y va a tener una guía para que no se salga de esa posición, ¿sí? Sí, señor. Exactamente, sí, Ah, señor. bueno. Efectivamente, entonces es como, es el caso contrario bueno, al proyecto del levitador, ¿no? En este caso, en el levitador el propulsor está en la parte inferior, aquí digamos que la masa, por así decirlo, va a ser el propio dron, y la propulsión pues va a ser en la parte superior. Bien, entonces pues ese proyecto pues tiene, tiene, eh, tiene los requerimientos para el desarrollo del proyecto, entonces creo que tienen dimensionados muy bien el que el sensor, el ultrasónico, pues el motor brushless se utiliza para el aeromodelismo, con su respectivo driver. Eh, Ahí lo importante pues es dimensionar muy bien, dependiendo de la maqueta, ¿sí? Dependiendo de la maqueta, pues pues la batería, que el motor sea lo suficientemente potente como para levantar la plataforma, ¿sí? Hacer la elevación de la plataforma del dron y también incluyendo la batería, ¿no? Ese sería el reto, ¿no? Sí, señor. Y bueno, digamos que las variables están identificadas claramente. Bueno, se va a controlar la posición vertical o altura del dron, eh, mediante el control de velocidad, sí, la velocidad del motor. O sea, manipulando la velocidad del motor como tal. Y cómo van a plantear que sea orientado o guiado la elevación vertical a través de alguna, o sea, cómo lo piensan hacer. Eso es lo que me inquieta en este momento. Pues nosotros, digamos, teníamos definido que lo íbamos a montar en un riel, digamos, de varillas lisas, en el que se pudiera desplazar, digamos, verticalmente. Pero pues sí, digamos, tenemos ese inconveniente, es que, digamos, que el peso digamos, de la batería y todo esto nos impulse como tal el dron. Entonces, digamos, sí, estábamos pensando que lo íbamos a hacer primero con un solo motor, pero pues si se presentan inconvenientes, pues ahí sí tendríamos que agregar, digamos, otros motores para la elevación como tal. Sí, digamos que esa es la situación, la potencia, ¿no? Eh, pero como si va a ser orientada, pues ahí también el reto es establecer, bueno, cómo se va a garantizar, bueno, debe ser un arreglo de tal forma que el acople, por ejemplo, del dron con la guía orientadora, que te digo así, digamos que sea equilibrada desde el punto de vista de masa, y segundo, que no haya mucha fricción, ¿no? Es Sí, lo que, cierto, sí, señor. Sí, exacto. En ese caso, pues nosotros lo que pensamos usar es, digamos, la varilla lisa con unos rodamientos lineales como tal para esa función. bueno. Pues digamos que el proyecto es viable, ¿no? Entonces, pues lo que les decía ahí, hay que dimensionar muy bien los elementos para elevar la masa. Bueno, si utilizan dos motores, pues pueden ser dos de las mismas características. Mm, y bueno, y el reto es en la guía orientadora, ¿no? Obviamente lo que a ustedes les interesa es la propulsión y no desplazamientos a ningún lado, simplemente la altura, entonces, pues tiene viabilidad, ¿no? Entonces, pues eso, si ya empiezan a trabajar, pues van empezando a definir esos detalles y bueno, con el anteproyecto, pues ya precisar más los elementos que requerirán para el prototipo, ¿no? Entonces, pues yo diría que es un sistema de control de posición vertical o altura de un dron, pues por ahora monorrotor, ¿no? Pero puede ser que llegue a ser birotor si es necesario, ¿no? Sí, señor.
Ok. Listo. ¿Y la visualización cómo la plantean hacer? La visualización, digamos, de lo que es la altura, la planeamos es por medio de la LCD, o sea, digamos que nos muestra ahí, digamos, la altura a la que se encuentra, digamos, el brazo que, digamos, que mantiene, digamos, el motor brushless, ¿sí? Con respecto al suelo, digamos, o la superficie en la que esté, digamos, la maqueta. Y también, pues, por medio de Bluetooth, a una aplicación al celular. Entonces, también a la aplicación del celular enviar el dato de la altura a la que se encuentre. Ah, perfecto, sí, ese también puede ser una buena solución, ¿no? Que a través de una herramienta de celular, ustedes definan el set point, la Exacto. transmitan. Esa es la idea de ingeniero. eh, Entonces, es- es- sería esa arquitectura para todos también puede ser válida, ¿no? Eh, o sea, no necesariamente desde el computador, puede ser o sea, que el controlador obviamente esté en una plataforma microcontrolada, ¿sí? O de plataforma digital. Y a través bueno, ya hay bastantes plataformas ahí de soporte que se pueden reconfigurar, pues simplemente definir el set point y ahí mismo en el celular también se puede hacer la visualización de las variables, ¿no? Sí, exacto, sí, señor. Eso es lo que está planteado. Perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, entonces a trabajar y bueno, viabilidad al proyecto. Muchas gracias, Listo, ingeniero. ingeniero, Bueno, muchas gracias a gracias. ustedes. Bien. Siguiente grupo número 8, compuesto por Lina Ortiz, Nora Pérez y Jaime Sarmiento. Entonces, muchachos, pueden compartir pantalla y Buenos días, ingeniero. Sí, señor. buenos días. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, buenos días. Con mi grupo vamos a presentar entonces lo que es la propuesta de proyecto de control, que es el levitador neumático. El grupo está conformado, pues, como lo dijo el ingeniero, por Lina Ortiz, Tatiana Pérez y mi persona, Jaime Sarmiento. Dentro de la agenda entonces tenemos en primer lugar lo que es la identificación del sistema, y luego la identificación de variables del sistema, el impacto del desarrollo de la aplicación, el abordaje de forma preliminar y por último el esquema del sistema en diagrama de bloques. Como identificación del sistema, entonces, un levitador pues es básicamente un dispositivo capaz de mantener una carga en suspensión en un rango de alturas determinado. Esto pues para el caso del levitador neumático es usando aire comprimido. El funcionamiento básico del levitador pues es que al aplicar tensión a un ventilador o a un motor con una acople a una hélice, este genera pues una corriente de aire en la carga que contrarresta su peso y lo hace pues levitar. Bueno, como tal, las variables que vamos a controlar será la distancia que corresponde a la ubicación del elemento que se va a desplazar dentro del tubo. En este caso podría ser una esfera. Las variables del sistema son como tal la aceleración del elemento, la posición del elemento, la masa, el coeficiente de arrastre del elemento, la densidad del aire, el área frontal del elemento, el peso del elemento, la gravedad, que corresponde a la gravedad, la fuerza de arrastre sobre el elemento, la velocidad del aire en el tubo y la velocidad de movimiento de la esfera. Siguiente, por favor. El impacto o la importancia del desarrollo de este proyecto pues están en aplicaciones como más que todo es utilizado en aplicaciones educativas para, por ejemplo, bueno, en nuestro caso acá como proyecto de control, también es utilizado como medidor de presión en gases como para llantas y también de forma industrial, digamos como
aire o otro tipo de gases, y también está como del transporte de alimentos o mensajería. Bueno, ¿cómo vamos a abordar como tal el proyecto? Nosotros acá presentamos una serie de elementos que son los que vamos a utilizar. Empezando con el sensor de distancia ultrasónico HCSR04, que es el sensor que vamos a utilizar para medir la distancia de la esfera o del elemento que se vaya a utilizar. Vamos a usar un ventilador. Este ventilador es el que pues, va a ser encargado de mantener un flujo de aire continuo para poder elevar pues, la bola a diferentes distancias. Se va a usar el Arduino como tal, como pues controlador y para que sea capaz de tomar las variables. Y pues en plataformas de desarrollo tenemos pues a MATLAB y también el Arduino para poder presentar las variables y pues la toma de datos de los diferentes sensores. Siguiente, por favor. Bueno, para el esquema de control presento este diagrama de bloques. Este pues es un sistema de lazo cerrado, el cual podemos encontrar como controlador el Arduino. Tenemos pues un circuito de potencia para poder controlar el motor del ventilador. Como actuador tenemos pues al ventilador, que este va directamente pues a la planta, que es el levitador neumático. Este pues va a poseer un sensor ultrasónico, el cual tiene una salida digital, por lo cual no agregamos en el esquema un conversor análogo digital, que va a ir pues realimentado a la referencia. Siguiente. Y bueno, estas serían algunas de las referencias que, bueno, pues creo que la diapositiva nos actualizó, pero pues bueno, esa sería nuestra sustentación. Muy bien, muchachos. Pues digamos que ya hemos comentado sobre este tipo de proyecto viable, las mismas consideraciones, ¿no? Entonces es importante pues la maqueta, definir el perfil del cilindro, del tubo. Y bueno, también dependiendo de las consideraciones que se tengan en cuanto a carga, pues el tipo de motor, y dependiendo del tipo de motor, pues su driver, ¿no? Entonces, pues nuevamente los sensores, que sean ojalá lineales, que tengan buen tiempo de respuesta y que trabajen sobre el rango de operación que se establece. No sé si tengan alguna inquietud adicional. Sí, ingeniero, digamos, por ejemplo, en la implementación del controlador, que, digamos, por ejemplo, en ese tipo de proyectos se podría implementar un controlador híbrido, un FUSI. Ah, sí, claro. Sí. Es que Tatiana me está consultando sobre el controlador. Sí, digamos que se puede, o sea, sería si ustedes tienen la iniciativa, pues no es, digamos que normalmente ese sistema se controla con un control proporcional o proporcional integral, pero también se puede implementar un controlador FUSI. Entonces, el controlador FUSI más o menos lo que ustedes tienen que establecer es el rango de operación del sistema, ¿sí? Y dependiendo del rango de operación del sistema, definir, bueno, la teoría de lógica difusa es defusificar la entrada. ¿Qué es defusificar la entrada? Pues a un valor numérico de 0 a 5 voltios, por ejemplo, digamos que es lo que va a ingresar al motor. Asignarles unos conjuntos de salida, unos conjuntos de entrada que definan, por ejemplo, si la esfera está abajo, si está en el medio o si está en la parte superior, por ejemplo, ¿sí? O sea, es como convertir los variables numéricos de datos cuantitativos a datos cualitativos, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es definir, bueno, si ustedes ya tienen la planta como tal, entonces definir cómo se fusifica
el voltaje que se le aplica al sistema para establecer si es un voltaje bajo, medio o alto, ¿no? Y a partir de ahí, mediante unas reglas de decisión, que básicamente es el controlador, que desde el punto de vista digital es implementarse en base a funciones if, else, if, else, if, else. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, si el voltaje de entrada está en tanto, entonces, perdón, si la entrada de referencia, es tanto, ¿cuánto se le debe aplicar al motor? ¿Sí? Para que eleve. ¿Sí? Entonces, pues, se le puede, ese proyecto, cualquiera de los proyectos, si se quiere, se le puede hacer un acompañamiento para que, si lo desean, no se implemente en forma clásica, sino si ustedes tienen necesidad, pues implementarlo en forma no lineal mediante un controlador inteligente. Entonces, es viable este sistema, cualquier sistema de control es posible controlarlo mediante otro control FUSI. Entonces, si se requiere, pues en los espacios de tutoría, pues se puede hacer el seguimiento, el acompañamiento para ir especificando, bueno, cómo se puede llegar a controlar el sistema bajo un controlador FUSI. No hay problema. Bueno, ingeniero. ¿Ok? Bueno, bien, muchachos. Entonces, muchas gracias. Bien, entonces viabilidad y trabajar. Ya pueden montar, por lo menos avanzar en lo que les decía, anteproyecto y la planta. Digamos que ya lo del controlador, pues conforme veamos la teoría de control análogo digital, pues ya llegará su momento en la implementación. Eso, digamos que si se tiene la planta instrumentada, el controlador es, digamos que un 10%, o digamos que el controlador si ya se tiene bien obtenido el modelo, si ya se tiene bien instrumentado, el controlador es detalle, ¿no? Es un 10-20% del proyecto. Lo más importante es la construcción del prototipo de la plataforma, que es lo que más tiempo lleva. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con el último grupo, que está conformado por Juan Sebastián Peña y Gilbert Pérez. Entonces, Gilbert y Sebastián pueden compartir pantalla. Sí, buenos días, ingeniero. Ya un momento, ya comparto pantalla. Buenos días. Ya sé mi pantalla, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, nuestra propuesta de proyecto es un robot de equilibrio de ruedas. En nuestro grupo, como lo mencioné el ingeniero, está conformado por Juan Sebastián Peña y Gilbert Alejandro Pérez. ¿En qué consiste este dispositivo? Pues consiste en un sistema que mantiene el dispositivo en posición vertical de forma automática, y esto mediante el control de las dos ruedas que éste posee. Acá tenemos un pequeño esquema de cómo sería este dispositivo, donde tenemos que se tienen las dos ruedas, los motores que mueven estas dos ruedas, el control de los motores, el sensor que le va a dar la información al microcontrolador para que a su vez controle las ruedas, y toda esta información se enviará lo tenemos pensado en forma de Bluetooth a LabVIEW, y ahí poder visualizarlo. Siguiente. Pues la principal variable que vamos a medir pues, sería la inclinación. Esto lo vamos a hacer, lo tenemos pensado hacerlo con un acelerómetro. En este caso el MPU 6050. Se encuentra harta información en internet. Siguiente. Algunas de las aplicaciones que encontramos es con respecto a vehículos unipersonales, debido a que ellos deben mantener la inclinación. En este caso el Segway es un vehículo que por lo general tiene incorporado un tipo de control de inclinación en este caso.
Este es otro dispositivo que es una motocicleta de de una sola rueda, que también, según los vendedores, garantiza que se mantenga verticalmente. Siguiente, creo que ya terminamos. Sí, ese sería nuestra propuesta. Bueno, muy bien, muchachos, pues ese proyecto pues es un trabajo que se ha presentado también en el curso. ¿Me permiten ver el esquemita donde tienen el anterior? Ese, bueno. Entonces, pues sí, entonces en este caso, pues la construcción del prototipo, los dos motores que se van a seleccionar, pues deben tener, ojalá, características muy similares, equivalentes, para que muy posiblemente la señal de control ingrese en forma simultánea a ambos, ¿no? Entonces, ahí también es importante el dimensionamiento del driver para garantizar la potencia que entrega a los dos elementos, ¿no? Bueno, observo bueno, van a utilizar un MPU para censar pues la inclinación sobre la plataforma microcontrolada. Pues digamos que hay mucha información sobre este tipo de plataformas. Y pues importante pues construir el prototipo de tal manera que sea lo suficientemente robusto, ¿no? Porque, bueno, este sistema o sea, sin control se cae. Entonces, pues hay algunos ya modelos que permiten establecer, bueno, cómo digamos, dimensionar la carcasa, por así decirlo, dónde va a ir la tarjeta de control, dónde va a ir la batería, y de tal manera que tenga una distribución de masa uniforme, ¿no? Y bueno, entonces veo bueno, la idea es que el sistema pues va a ser digamos que montado sobre una plataforma que va a tener un módulo de comunicación inalámbrica para ser transmitido pues, a un computador y visualizar las variables. Entonces, digamos que tienen claro pues que los elementos que se requieren, que tienen claro, bueno, cómo van a hacer la instrumentación. Entonces, importante es empezar a trabajar sobre el desarrollo del prototipo. ¿Listo? Y el anteproyecto, ¿no? Listo, ingeniero. Bien. Eso es, bueno. Entonces creo que ya bien, sí, ya todos nuestros grupos ya hicieron su presentación. Muchas gracias por mostrarme sus ideas, sus propuestas, todas muy interesantes, todas tienen una aplicación real, pertinente. Y bueno, la idea es que empecemos a desarrollar el anteproyecto, que es la siguiente entrega de avance de este trabajo, y ir empezando con la construcción del prototipo, ¿sí? Que instrumentado para a partir de él, pues, tener ya nociones de cuál es el modelo de esa función de transferencia que se desea controlar. Entonces, bueno, eso es todo. Entonces, la idea es encontrarnos el próximo viernes para pues, dar continuidad al desarrollo teórico del curso. Si no estoy mal, sí, todavía tenemos tiempo. La idea es que revisar lo que es el control, la teoría de control basada en estabilidad con Yuri, ¿no? Aquí me preguntan algo. Sí, señor. Sí, sí, también se me olvidaba, ¿no? La idea es que